Capítulo 7. La huella del moro, el alcázar, don Pedro de Castilla y los bastardos, encuentro de don Pedro y de don Enrique, la sombra de María de Padilla. No perdamos la huella dejada por el moro. Su arquitectura sugestionó de tal suerte que, 2 siglos después de la conquista cristiana, seguíase edificando como en el tiempo de la dominación musulmana. Ya dije que los primeros reyes cristianos que vivieron en Sevilla, por sus gustos y costumbres, en nada se diferencian de los príncipes orientales. A don Pedro I de Castilla se le debe el alcázar y su consecuencia inmediata, el florecimiento del estilo mudéjar, en el que se maridan tan sutilmente el espíritu cristiano y el espíritu musulmán, que por un tiempo fue tarea delicada la de distinguir el estilo mudéjar del verdadero estilo árabe andaluz. Más tarde, cuando el estilo mudéjar tomó contacto con los estilos cristianos, engendró formas nuevas y originales como las que deben su origen a la mezcla del gótico con el renacimiento. Don Pedro no resistió a la influencia mora, por el contrario, se dejó ganar por ella. Cuando con el advenimiento cristiano emigraran a Granada los arquitectos y obreros musulmanes, don Pedro dirigióse a su amigo el rey moro de aquella región para pedirle la colaboración de esos profesionales, a quienes asegurábales libertad individual y generoso trato. La mayor parte del actual alcázar, la que se recomienda por la pureza de su estilo, es obra de ellos. El rey cristiano aceptábalo todo y hasta toleró que los obreros grabaran en las puertas versículos del Corán y sentencias alusivas al triunfo de Alá, porque el efecto decorativo de la escritura árabe causábale óptima impresión. El rey, cruel con los hombres, pero refinadísimo consigo mismo, no sospechó que esa obra armónica y pura que se alzaba ante sus ojos sufriría luego adulteraciones sin cuento. El fuego unas veces, los temblores de tierra otras, cuando no el mal gusto y el afán modernista de algún duque de Montpensier que habitara el palacio, fueron quitándole su pretérita majestad. No puede, pues, contarse como modelo de un estilo determinado, sino como el resumen de las más diversas formas arquitectónicas durante 7 siglos y que se distinguen a simple vista. Las partes más antiguas, respetables y auténticas, las que datan de la dominación musulmana, las que mandó construir don Pedro, suntuosas, que en nada desmerecen del arte originario, como que manos árabes grabaron las puertas y filigranaron el ladrillo y la piedra, y las construcciones ordenadas por los reyes católicos, por Carlos V y por Felipe III. Con el siglo XV llega el período crítico de las innovaciones que poco o nada tienen en cuenta el estilo árabe. Pero lo que no desaparece, hemos creído sentirlo en el ambiente, es el espíritu inspirador de la obra. Las salas, patios y jardines llenos están de su recuerdo, de su execrable recuerdo, porque alimentando la ilusión de la justicia y llamándose a sí mismo el justiciero, no hizo sino sembrar la iniquidad. No se ha oído nunca un grito más conmovedor que el de Madame Roland al pie de la guillotina. En nombre de la libertad se han cometido los mayores crímenes, y en el de la justicia pudo agregar la dama altanera. Mas, ¿cómo ha de extrañar que un monarca absoluto, de la mentalidad de Pedro I de Castilla, enrojeciera de sangre la tierra invocando la justicia que únicamente él pretendía sentir y dispensar? Concilios y tribunales revolucionarios hicieron lo propio para salvar el espíritu de las víctimas que sentían la libertad de muy distinta manera.
La tolerancia, el reposo del espíritu, el temperamento de justicia que hablara Marco Aurelio, son cosas sin sentido en la historia humana que se repiten sin que nadie alcance a comprender medianamente. La intolerancia es un estado de ánimo permanente y no solo creemos que nuestra verdad es la única valedera, sino que tampoco toleramos que se discuta y no se acepte nuestro punto de vista ideológico. Don Pedro dista mucho de ser un personaje excepcional en la historia. Su fisonomía moral es por demás común. El último tiranuelo creyó como él que sólo matando puede hacerse justicia. Para hacer menos odiosos los crímenes de la Inquisición y de los tribunales revolucionarios, no han desaparecido estos últimos todavía, se ha dicho que se necesita un gran valor para matar por ideas. La paradoja degenera pronto en simpleza cuando se recuerda con qué facilidad se han llevado a término las matanzas en la historia, o cuando el Código Penal reducíase a aplicar la última pena por motivos insignificantes. No, se necesita un gran valor para no matar por ninguna idea. Ya dijo Montaigne, con su magnífica serenidad y soberano desdén, que ninguna idea, divina o humana, vale la vida de un hombre. En un rincón del patio de las banderas, hacía alzar don Pedro el trono de piedra hasta el que llegaban los acusadores y culpables, y a eso llamábase en aquel tiempo los estrados de la justicia suprema, lo cual no impedía al monarca hacer matar en cualquier otra parte cuando se presentaba la ocasión. El propio don Pedro, en el patio llamado de la Montería, sorprendió a los 4 jueces cuando se ponían de acuerdo para recibir y repartirse el dinero de una de las partes, y sin más trámite hizo que se les cortara la cabeza y que éstas fueran colocadas en la sala de justicia para ejemplo de los jueces futuros. Cada piedra relata un crimen. En el gracioso patio de las muñecas cayó asesinado maestre Fadrique, hermano consanguíneo de don Pedro. Cada piedra relata un acto vil o cortesano. En el baño de las 100 moras, cuando la obsesionante María de Padilla terminaba sus duchas y masajes, los gentiles hombres y las damas pasaban a saludarla y bebían el agua de la piscina en prueba de sumisión incondicional. Desde luego, a esto no se le llamaba bajeza, sino cortesía. Mas no prosigamos así, dando más importancia a las anécdotas triviales que a los hechos históricos. En el jardín del estanque nos hemos pasado horas enteras reconstruyendo la época, el paisaje, la temperatura moral de los que habitaron y murieron en ese alcázar. Sombra deletérea del pasado, se dirá. Pero es que sin la visión del pasado no hay sentido histórico. Pasado, porvenir, ha escrito Ortega y Gasset. Para mí la vida no tiene sentido, sino es como una aspiración de no renunciar a nada. Pero si alguien pasara por Sevilla sin conocer la historia de don Pedro, el Alcázar, con ser tan bello, no despertaría en el espíritu las tumultuosas emociones del que sabe peregrinar por el tiempo pasado. Remontemos la corriente de 7 siglos, una friolera, y busquemos a don Pedro en los momentos difíciles, ya que todo no fue amor y serenidad en su vida. Único hijo legítimo de Alfonso XI, al morir suscitáronse divergencias graves a causa de la descendencia bastarda que tuviera con una dama sevillana de abolengo, doña Leonor de Guzmán, madre de 5 hijos investidos de títulos y honores y que se llamaban don Enrique, don Fadrique, don Fernando, don Telo
y don Juan, conde de Trastamara el primero y maestre de la Orden de Santiago el segundo. Ya en vida de don Alfonso, los favores que durante 20 años recibiera doña Leonor avivaron el despecho de la reina hasta el extremo de aconsejar a su padre, el rey de Portugal, que dejara oír amenazas de guerra. Todo fue en vano, pues el monarca castellano no era hombre capaz de amedrentarse en tratándose de defender a una dama de los encantos de doña Leonor. Las cosas cambiaron desde luego a la muerte de don Alfonso. La reina viuda no había dispuesto sus viejos rencores, y mucho menos cuando se le presentaba la oportunidad de vengarse de su antigua rival. Para ello pidióle a don Pedro la prisión de doña Leonor, lo que se hizo sin esfuerzo, pues ésta, presintiendo la venganza, habíase refugiado en lugar al parecer seguro, y sus hijos y protectores en diferentes castillos y plazas fuertes. Pero las cosas no fueron más allá de eso, y una reconciliación sellóse entre don Pedro y el bastardo don Enrique. Dado el odio de unos y otros, aquella paz fue harto efímera. Los ánimos se encresparon de nuevo y la reina viuda, que no cejaba en su empeño, hizo asesinar a doña Leonor. Creyóse que este crimen provocaría la rebelión armada de sus hijos, pero los bastardos, insuficientemente preparados, guardaron acongojado silencio. Tarde o temprano la guerra estallaría sin cuartel entre ambos mandos. Don Pedro, dando pruebas de su ferocidad, como su padre y abuelo, y los bastardos rehaciéndose al ser derrotados, huyendo al extranjero para volver con más bríos, combatiendo de 1000 maneras leal o deslealmente y sin perder jamás el acariciado objetivo. Entretanto, don Pedro, que no respetaba derechos ni ajenos privilegios, había castigado rudamente a algunos nobles levantiscos. Su crueldad era ya proverbial. Cuando su madre y el favorito Juan Alfonso de Alburquerque le negociaron un matrimonio con la princesa doña Blanca de Borbón de la familia real de Francia. El casamiento llevóse a término y a los 3 días doña Blanca fue encerrada en un castillo, de donde no salió con vida. Hacía tiempo que don Pedro habíase prendado de la fascinante María de Padilla, sevillana también, y a la que amó tanto como su padre a doña Leonor. Los escándalos sucedíanse sin el menor ocultamiento. La aventura con doña Blanca repitióse con doña Juana de Castro, viuda linajuda con la que casó don Pedro y a la que abandonó al día siguiente para volver una vez más a los tibios brazos de doña María de Padilla. Por diferentes caminos la nobleza buscaba la manera de libertarse de amo tan sanguinario. Un día era Garcilaso de la Vega, noble de Burgos; otro, don Alfonso Fernández Coronel, señor de Aguilar, ambos vencidos y muertos. Los bastardos hacían lo que podían. Don Telo dirigía un saqueo a la ciudad de Burgos, mientras don Enrique amotinaba a la población de Asturias. Don Fadrique, que fuera derrotado en Ávila, dirigía un asalto a Toledo, incendiando la judería y degollando a centenares de víctimas. Con todo, el poder absoluto de don Pedro mantúvose inquebrantable hasta que aparecieron las llamadas compañías blancas y el tenaz don Enrique, con buen número de aventureros franceses, alemanes, gascones, españoles e ingleses, y con el apoyo de Aragón, hízose proclamar rey de Castilla en Calahorra el 16 de marzo de 1366. La suerte le fue favoreciendo a partir de aquella fecha. Una serie de batallas victoriosas se suceden. Se apodera de Burgos primero, en donde se corona, y conquista luego Toledo y Sevilla.
Don Pedro se refugia en Bayona y se pone a negociar alianzas, obteniendo la de los ingleses, quienes se aprestaron a la guerra, comandados por el propio príncipe de Gales. Nuevamente en España, don Pedro presentó batalla al bastardo y le derrotó en Nájera, pero don Enrique sabía desaparecer y aparecer como por encanto. Volvió por última vez el bastardo y dióle a la lucha carácter religioso, levantando de esa suerte las poblaciones por las cuales pasara. En los llanos de Montiel se encontraron frente a frente los dos hermanos, correspondiéndole la victoria al bastardo. Don Pedro, con sus caballeros leales, fue a refugiarse en un castillo cercano, el que don Enrique puso sitio. Con malas artes atrajo éste a su hermano, y no bien llegara don Pedro a la tienda de don Enrique, le acometió. Ya no eran los ejércitos mercenarios empeñados en diezmarse, era ahora los dos empecinados enemigos que hacían caso omiso de la sangre paterna que les corría por las venas. Deseaba uno vengar a la madre y hermanos asesinados. Proponíase el otro libertarse del último bastardo rebelde, acaso el más indomeñable. Como don Pedro era el más robusto, en la refriega logró derribar a su contendiente. Si bien aquel cayó debajo, refiere una crónica, ayudado luego por el vizconde de Rocaberti o algún otro parcial, pudo sobreponerse y mató a don Pedro. Por esta época de la historia de España sopla un viento de tragedia. ¿Qué es lo que no habría creado Shakespeare si hubiera aplicado su genio a la historia de España? Los acontecimientos que acabamos de relatar no causan el efecto de una tragedia shakespeariana. Ni los hombres ni las hembras desmerecen por su temple, porque todos han venido al mundo con el sino trágico. Habíase hecho tarde cuando salimos del jardín del estanque, y sin quererlo volvimos a pensar una vez más en doña María de Padilla, arrogante y dominadora. Todas las maldades del hombre cruel trocábanse en ternuras cuando le miraban aquellos ojos hechiceros de mujer. El inhumano, el cruel, el asesino, el que no amó ni a su propia madre, convertíase al contacto de sus manos en el más débil y apasionado mortal. El amor embellece, el amor sutiliza, el amor humaniza a las fieras selváticas. Y así fue como don Pedro sintió por vez primera la más honda angustia el día de la muerte de doña María. Con ella perdió hasta el gusto de la vida. Las cosas de su reino echaron a andar de mala manera. Palideció la estrella propicia. Habíase acabado el hechizo. En cuanto llegamos a la plaza del Triunfo y avistamos la torre de la Giralda, hallamos la perdida huella del moro, perdida momentáneamente por la evocación histórica. Con las postreras luminarias del día entramos en el patio de los Naranjos. No puede pedirse una vejez más venerable. A un lado se alza la catedral que habla al espíritu como un poema de piedra. En la vera opuesta se mantiene húmedo y verdinegro el muro de la mezquita. La historia acude a la memoria y el ámbito se llena de leves murmullos. Es la hora de la oración. Por la puerta del perdón van entrando viejecitas enlutadas y trémulas. Mas cuando se contempla el hermosísimo arco árabe de la portada, nos preguntamos, ¿vienen a rezar a la mezquita o a la iglesia cristiana?